Esa llama depende de ti, en cómo yo avivo el fuego del Espíritu Santo en mi vida, aquel que corre como río de agua viva dentro de mí. Yo me siento triste, yo me siento solo. Abra su boca. La Biblia dice que el que abre su boca, Él se acerca a Él. Y si usted se siente solo y usted abre su boca, no se va a sentir solo. Porque la mejor compañía es la del Señor en nuestras vidas. Le voy a invitar que se ponga sobre sus pies para comenzar a darle gloria al que gloria merece. Acuérdese, antes este era mi pensar y yo decía, para alabar a Dios no hay que abrir la boca para ver qué tanto ruido tenemos que hacer. La Biblia dice que la alabemos de voz en cuello. ¿Por qué de voz en cuello? Porque lo único que el enemigo escucha es lo que tú puedes hablar. Él no puede saber lo que tú piensas. Él puede sospechar lo que tú piensas. Pero Él no puede saber. La habilidad de saber lo que tú piensas solamente la tiene Dios, que escudriña en lo más profundo de tu corazón. Pero cuando tú abres tu boca y comienzas a alabar, aunque tu corazón diga lo contrario, Dios comienza a redarguirte, a cambiar tu pensar. Y cambia tu lamento en baile, cambia tu tristeza en gozo, cambia lo que realmente te turba en algo hacerte feliz. Porque ese es el trabajo del maestro que yo le sirvo. Cambiar la dificultad negativa en cosas positivas, en cosas que te alegren, en cosas que te hagan caminar cada día de bien en bien. Vamos a abrir nuestros labios y darle gloria al que gloria merece. Dígale al amigo que está a su lado, si te duele el oído, muévete para la silla trasera. Porque hoy yo vine a adorar a Dios, yo vine a darle gloria al que gloria merece. Santo tú eres, mi Dios, toda gloria es para ti, Señor. Ensaltamos tu nombre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por mantenerte en la cruz del Calvario, para hacerme libre, Señor. Aquellos latigazos Él no los aguantó solamente porque Él quería aguantarlos. Él los aguantó porque Él te ama. Él los aguantó por ti y por mí. Él tenía el poder y la autoridad para descender de aquel lugar. Pero se mantuvo allí en la cruz solamente por una palabra que no tiene ni principio ni fin. Y solamente Él la posee, Él la porta porque es su esencia, que es el amor. Señor amado, en este día, Señor, te damos gloria. Reconocemos que sin ti no somos nada. Reconocemos, Señor, que el único, Señor, que desborda, Señor, esta copa en nosotros, eres tú, Señor. Reconocemos, Señor, que el único que pone el agua a resaltar al vida eterna eres tú, Señor. Eres tú el único, Señor, que nos porta a nosotros, Señor, el gozo eterno. Aunque el mundo diga lo contrario, nosotros poseemos el amor tuyo, Señor, que es lo que nos da la felicidad, lo que nos da el gozo. Te damos gloria y honra, porque no hay nadie como tú, Señor. Gracias, gracias, mi Dios. Gracias por este día que me regalaste. Gracias por los alimentos que he podido, Señor, ingerir en este día, Señor. Gracias por mis hijos, Señor, que me diste el privilegio de verlos, Señor. Gracias por el aire, amantísimo Dios. Gracias por el empleo que me ha regalado, Señor. Gracias por la salud. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por la habilidad, Señor, de poder, Señor, poder depender, Señor, y poder llegar, Señor, aquí a este lugar por mí mismo, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por darme el privilegio de abrir la boca, darte gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, porque muchos desean hablar y no lo pueden hacer, Señor.
Gracias por el gran privilegio de poder dirigirme, Señor, solamente a este lugar, Señor. Otros quieren llegar y no lo pueden hacer. Solamente tuya es la gloria, Señor. Te exaltamos y te glorificamos todo el tiempo, Señor. Sabemos que en este mundo tendremos aflicciones, pero en ti solamente, Señor, sabemos, Señor, que tú has vencido el mundo. Y el que se mantiene en ti camina en victoria. Aunque el mundo diga lo contrario, tú caminas con tu mano en alta y tu cabeza en alta. No permita que las situaciones del mundo caigan de tu boca, ni cierre tus ojos espirituales. Gracias, mi Dios, solamente esto tú lo haces. Solamente tú lo haces, Señor. Tu amor profundo, Señor, es el que está aquí dentro de nosotros y tú nos das el privilegio de poder poseerlo, Señor. Tú nos has dado ese gran amor y ese gran privilegio, Señor, de cargar, de posar, de ser conducido, Señor, a través del Espíritu Santo, mi Dios. Gracias por ese regalo tan inmenso. Te exaltamos, Señor, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Te pedimos, Señor, que esta oración, Señor, esta alabanza, este regalo, Señor, de parte de nosotros pueda llegar al tercer cielo. Tu alabanza, si toca el tercer cielo, yo no sé lo que tú puedas pensar, pero déjame decirte algo. Si tu alabanza traspasa el tercer cielo, cosas grandes ocurrirán en tu vida. Porque una vez toque el tercer cielo, es que Dios está dispuesto a escuchar. Dios está dispuesto realmente a escuchar para darte lo que tanto tú deseas. Qué lindo tú eres, Señor. Toda gloria es tuya, mi Dios. Te doy gloria y honra por mi familia, por la salud que tú le has regalado, Señor. Gracias, Señor, porque cada vez mis ojos pueden ver tu gloria y tu honra a través de ellos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Porque cada vez que puedo abrir mi nevera y puedo ver algo que yo puedo consumir, digo, gracias, te doy la gloria y la honra, Señor. Porque lo que está ahí, tú me has dado la habilidad para que pueda estar ahí, Señor. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Tú eres merecedor de todas ellas, mi Dios. Es que tú tienes que entender que la alabanza que sale de tu boca no puede depender de un micrófono. Por eso es que a mí me gusta tener los ojos cerrados, porque lo que sale de mi boca solamente va con un propósito dirigido al Maestro. Gracias, amantísimo Dios. Señor, en este día, Padre amado, este servicio está en tus manos, Señor. Sabemos, amantísimo Dios, que ya tú estás aquí. Pregúntale a tu hermano, ¿tú estás de acuerdo? La Biblia dice, donde hay 2 o 3 o más reunidos en su nombre, ahí Él está. Si tú no lo crees, tienes que ponerte de acuerdo con el vecino, con el que está a tu lado, y decir, vamos a provocar la presencia de Dios en nuestra vida. Él está aquí en este día. Ahora depende de ti recibir lo que tú esperas. Porque cuando tú esperas una visita en tu casa, tú no lo esperas con la casa revolcada. Tú no lo esperas realmente con la mesa vacía. Tú no lo esperas realmente como si nadie fuera a llegar. Aunque la nevera no haya nada, pon los cubiertos en la mesa que Él llenará, Él suplirá lo que tú necesitas. Profetiza sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu casa, para que los aires cambien. Él es el único que puede tomar el dominio y el control de todo.
Y sobre los huesos secos, el único que le da vida es el Maestro. Gracias. Este servicio, algo glorioso va a suceder aquí en este día. Díselo a tu amigo, díselo al vecino que está en la... Algo glorioso va a suceder en este día, en este lugar. Algo glorioso va a ocurrir en este día. Bendice, Señor, al portador de la palabra en este día, Señor. Pon la capacidad, el conocimiento, la sabiduría tuya, mi Dios. Que según Él vaya predicando, exhortando al pueblo, el que espera el milagro lo vaya recibiendo en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que la gloria es tuya. Que podamos ser de canal de bendición, Señor, y llenar la necesidad del necesitado en este día, Señor. Que sea tú desbordando, inundando, amantísimo Dios. Y lo use de una manera sobrenatural, Señor, al portador de la palabra en este día, mi Dios. Este servicio está en tus manos, Señor. Bendícelo de manera sobrenatural, Señor. Que tu pueblo no salga, Señor, como entró, sino que salga lleno, Señor. Que tu sombra haga la diferencia al mundo. Te damos la gloria y la honra, porque sabemos que es tuya en el nombre de Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre, ¿quién sabe que Él está aquí? Hay gente que me ha dicho a mí, mira, yo siento dentro de mí como una corriente. Dile, no es una corriente, nada, son ríos de agua viva que corren dentro de mí. Son ríos de agua viva que hay dentro de mí, que solamente el Espíritu Santo es el que lo provoca. Gracias, amantísimo Dios. Sabemos que solamente la gloria es tuya. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Quién cuando abrió los ojos hoy dijo gracias, Señor, por un día más? Gracias, Señor, por un día más. Qué lindo, amantísimo Dios. ¿Qué será que nosotros los cristianos solamente cuando nos sentamos a la mesa que nos acordamos de Dios? Le damos gracias, Señor, por lo que tengo en la mesa. La Biblia dice, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué lindo, Señor. Vamos a escuchar palabra de Dios de nuestra hermana Milhan, que pase por aquí, que tiene lectura de esa bendita y poderosa palabra de Dios. Qué lindo, gracias, amantísimo Dios. Bendito sea, alabado el nombre de Dios. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a leer la santa y bendita palabra en Salmo 27. Salmo 27. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean.
y yo santificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No esconda tu rostro de mí. No aparte con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregue a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén. Hermano, Dios le bendiga. Dios te bendiga más. Aleluya, qué hermosa palabra, aleluya. Jehová es nuestra luz y nuestra salvación, aleluya. Él es nuestra fortaleza, aleluya, nuestro pronto auxilio, aleluya. ¿De quién ha de temer, aleluya? Tú eres, Señor, mi fortaleza, aleluya. Si tú has venido en esta mañana cansado, abatido, el Señor te da la fortaleza en esta hora, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor, tú eres el que nos ayuda, Padre, a seguir hacia adelante. Oh, te necesitamos, Señor. Oh, gracias, Rey, aleluya. Oh, adore a su Dios, aleluya. Oh, queremos, Señor, que tú hagas algo nuevo en esta mañana. Oh, Señor, oh, gracias, Padre. Oh, te necesitamos, Señor. Reconocemos que sin ti, Señor, nada podemos hacer, Señor. Oh, gracias, Padre. Oh, no podemos escalar, Señor. No podemos llegar sin ti, Padre. Oh, gracias, Señor. Queremos estar en tu presencia, Señor. Oh, gracias, Jesús. No importa, Señor, lo que esté pasando, yo te voy a adorar, Señor, porque yo creo, Señor, en tus promesas. Yo creo, Señor, en tus palabras. Tú eres fiel, Señor, y tú eres, Señor, poderoso, Padre. Aunque no veamos, Señor, el milagro que queremos ver, pero tu palabra está ahí, Señor, y tiene cumplimiento, Señor, y lo creemos en el nombre de Jesús. Tú eres milagroso, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Oh, te adoramos, Dios, te adoramos, Señor. Oh, tú eres mi luz, Señor. Tú eres mi salvación, aleluya. Oh, aleluya. Quiero esperar en ti, Señor. Queremos esperar en ti, Señor. Oh, gracias, Jesús. Suelo pensar que no estoy bien. Hay oscuridad, no sé si pueda ver. Me encuentro en mis pruebas, estoy decayendo, Señor. Yo no sé, pero así me estoy sintiendo. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas rogar
necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Me encuentro llorando, solo y sin aliento, y yo no sé por qué, pero así me estoy sintiendo. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas rogando y mi alma gritando, necesito que me ayude porque ya no aguanto más, siento desmayar. Yo necesito que me vengas a ayudar, 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 necesito que me vengas a ayudar. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas rogando y mi alma gritando, necesito que me ayudes porque ya no aguanto más, siento desmayar. Necesito que me vengas a ayudar, 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 necesito que me vengas a desmayando, pero tu mano nos sostiene.
llegaré y yo caminaré, Señor, solo porque tú hablaste, Señor. Oh, mi fe, Señor, está puesta en ti, Señor. No importa, Señor, cuán largo sea el camino. No importa, Señor, cuán alta sea la muralla. Yo voy a llegar en el nombre de Jesús. Y yo voy a caminar, aleluya. Oh, aleluya. Oh, llegaremos hasta la meta final. Llegaremos porque así Él lo ha prometido.
nuestra fortaleza, aleluya. Oh, gracias Jesús. Oh, tú eres Señor, el poderoso de Israel, aleluya. Tú eres Señor el que pelea nuestra batalla, aleluya. Tú eres nuestro guerrero, aleluya. Jehová es mi guerrero, aleluya. Habrá alguien que pueda decir: Jehová es mi guerrero, aleluya. Tú eres nuestro guerrero, aleluya. Tú eres el grande en batalla. Tú eres el poderoso. Tú eres el gran yo soy, aleluya. Oh, aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Él es el poderoso de Israel, aleluya. Adore a su Dios, aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, ciudades. En su nombre fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando,
perseguía, jinete caballo echó a la mar. Perseguía, jinete caballo echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Echó a la mar que los perseguía, jinete caballo echó a la mar, echó a la mar que los perseguía, jinete caballo echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Aleluya. Oh, denle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Oh, aleluya. Solo Él merece gloria. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Que no cese la alabanza, hermanos. Aleluya. Hasta aquí nuestra parte. Dios le bendiga. Qué lindo el Señor. Santo y maravilloso eres, mi Dios. Ahora vamos a ser partícipe, aquel que lo pueda hacer, de los diezmos y las ofrendas, y ese privilegio lo tiene nuestra hermana Sara Paulino. Qué lindo el Señor. Santo, 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 aleluya, aleluya. Que no pare esa alabanza para el gran poder de Dios, para el yo soy, aleluya. Gracias, Señor, por este momento que tú nos permites. Si usted trajo su ofrenda, levántela al cielo, póngala en alto para que Dios la vea, su honestidad, lo que usted trajo para Él económicamente, su ofrenda, lo que sea, lo que salió de su corazón en este día. Y todo le irá bien porque Dios ve el dador alegre, aleluya. Él le gusta que vengamos a Él con alegría, con gozo, a dar lo que le trajimos a Él en este día y todos los días de nuestras vidas. Si usted trajo ofrenda, tráigala doblada de una forma que Dios se agrade cuando la vea doblada, que sea en dos, que no sea estrujada. Oh, Dios mío, que cuando llegue a esta canasta, Él vea que usted lo hizo con amor desde que salió de su casa.
Oh, santo eres, Señor. Que cuando tú veas, Señor, la ofrenda de cada persona aquí, Señor, yo levanto mi ofrenda para arriba, Padre. Que tú la veas con amor, Señor. Porque hay una promesa que está en Isaías 52:13, que dice: mi siervo será prosperado. Oye, 3 cosas preciosas. Será engrandecido y será exaltado, será puesto muy en alto. Aleluya. Cuando usted presenta su ofrenda de todo corazón, todo eso hace Dios, así como hizo con Salomón. Aleluya. Y yo he podido verlo en ese asunto de la palabra, de las ofrendas, desde que Dios me levantó como diezmista fiel a Él. A mí nunca me ha faltado nada y lo diré por siempre. Aleluya. Soy bendecida en todos los sentidos de la palabra. Oh, Señor, porque me ha dado un gozo tan fuerte que sale de mí. Yo no sé, a veces, cuidado si es autoestima, Dios mío. Oh, Señor, si es muy alta, Señor, no la ponga así, entonces sí es malo, Padre. Pero, Padre, en este momento yo te pido, Señor, por tu iglesia. Oh, Señor, que vino aquí con un corazón sano, alegre, para oír de ti, Señor, en este día. Que sea tú bendiciéndolo, Padre. Que sea tú, Señor, honrando, Señor, al dador alegre, Señor. Padre, si hay una persona aquí que está sin trabajo, Señor, como dice tu palabra, Señor, que sea bendecido, Padre, por ti, por su fidelidad hacia ti, Padre. Oh, Señor, que salga a tocar puerta y verá la puerta abierta. A partir de este día serán abiertas. Tú que no tienes empleo, sal y toca la puerta de un trabajo y tú lo verás en tus manos. Ay, santo, esas son las promesas de nuestro Dios. Padre santo, bendice, Señor, nuestro diezmo y nuestra ofrenda en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Santo eres tú, Señor. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará. Con el arpa danzará. Y la lengua de los mudos cantará. ¿Y saben por qué? Porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos
lindo el Señor. Santo y maravilloso eres, mi Dios. Aquí vamos a presentar ahora la clase de los jóvenes con nuestra hermana Patricia. Qué lindo el Señor. Santo. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. El tema de hoy es ser persistente. Y estuvimos leyendo en algunos versículos y ahora quiero leerle Mateo 5:10 y dice: bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, persistentes son las personas que se mantienen fiel a Dios, las personas que están luchando por tener su premio, a pesar que tengan tantos problemas, se mantienen luchando y adorando al Dios para así poder recibir su victoria en el reino de los cielos. Amén. También estábamos leyendo en San Mateo 5:13 y dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, hollada por los hombres. Este verso para nosotros, sin Dios, nosotros somos nada. Necesitamos ser fiel, persistir en la palabra de Dios para así poder recibir nuestro premio, el reino de los cielos. También yo quería como añadirle, porque nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, si nosotros nos desvanecemos, nosotros no vamos a volver nada. Entonces, ¿quién va a traerlos del mundo aquí? ¿Quién lo va a hacer que vengan? Qué lindo el Señor, que Dios bendiga. Un aplauso a estos jóvenes, ¿verdad? Por eso es importante traer a nuestros hijos a la clase bíblica. Porque hoy en día el mundo tiene muchas cosas que ofrecerle. Pero cuando ellos se llenan la palabra, se están armando de toda la armadura de Dios. Entonces el diablo no va a tener por dónde para poder atacarle a ellos. Porque ellos entonces van a comenzar a usar lo que Dios ha depositado en ellos, que es la armadura de Dios. Nuestra hermana Marisabel, que pase por aquí. Que Dios bendiga al hermano José Quintana. Que Dios le bendiga más y lo siga usando. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. Que Dios bendiga a los hermanos, ¿verdad? El pastor y el ministro en el altar. Amén. Dios bendiga a los músicos. Dios bendiga a las cantoras. Gloria al Señor. Ha sido un día maravilloso. Un día, ¿verdad?, apartado para el Señor. Amén. Dios ha sido más que bueno. Paso por aquí brevemente para dar los anuncios correspondientes al mes de noviembre, mis hermanos. Si tienen con ustedes sus agendas para tomar apunte, solamente permítanme informarle. Sabes que los martes a las 7:30 tenemos servicio de oración. Amén. Testimonios. El viernes 15 de noviembre vamos a tener el servicio dirigido por las damas. Amén. El sábado 23, eso es sábado 23 de noviembre a las 9 de la mañana. La hermana Daya me confirmó, va a ser un retiro de jóvenes. Amén. Queremos animar a los jóvenes a poder venir a este retiro, gloria al Señor, que va a iniciar a partir de las 9 de la mañana por parte del hermano Mena. También se le anuncia, ¿verdad?, que se le estará brindando meals a los que necesitan allá y lunch. Amén. A ver si eso los puede animar. Y el viernes 29 de noviembre será el culto misionero. Ese mismo día tendremos, ¿verdad?, una vigilia victoriosa, gloria a Jesús, dirigido por las damas. Amén. ¿Cuántas damas están listas para esa vigilia? Gloria al Señor. Amén. Queremos también orar por la madre de la hermana Daisy Ten y orar también por el hermano Joel Báez, que tiene una cita en la corte. Pueden ponerse de pie conmigo y así, ¿verdad?, levantar este clamor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor,
presentándote, Dios mío, la madre de tu hija Daisy Ten, Señor. Tu hija Daisy Ten, Señor, ha presentado esta oración, Señor, para que nosotros, Señor, unánime, Señor, aleluya, extendamos esta oración a ti, Padre, confiando, Jehová, que tú estás tomando el dominio y el control sobre la vida de su madre, Señor. Mira esta neumonía, Señor, en su cuerpo. Llévate toda flema, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Imparte sanidad, Señor, en su cuerpo. Fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. He aquí, Señor, Dios mío, te pedimos que el toque de tu santa y divina presencia sea con ella, Señor, aleluya. Ayudándola, Señor, a sentir alivio, Señor, a sentir paz, Señor, porque Dios mío, tú la provees, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por Noel, Señor amado, para que tú seas dirigiéndole en esta cita en la corte, Señor. Ayúdale, Dios mío, Padre, que sea, Dios amado, tú, Señor, aleluya, tomando el dominio y el control, Dios mío. Tú que eres un Dios justo, Señor amado, que sea, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en este momento nos encomendamos a ti, Señor. Permite que nuestro corazón sea receptivo a lo que vamos a escuchar de tu palabra. He aquí, Señor Padre, depositamos en tus manos, Señor, la vida, Dios mío, de tu Hijo que va, Señor, a ser instruido, Señor, para traer palabra a tu iglesia. Unge sus labios, Señor, unge sus pensamientos, sus palabras, Señor, y trae, Señor, palabra, Dios mío, Padre, que salte para vida eterna a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Estos micrófonos los entrego a nuestro pastor Julio Blanco. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados. Gloria al Señor. Dios bendiga a tu hermana María Isabel. Dios la bendiga más. Gloria a Dios. No queremos pasar por alto por Alana y Alaya, que están de cumpleaños y van a contar sus añitos. Pasen por aquí, vengan. Aleluya. Santo Dios. ¿Esas dos niñas vigilan? ¿Ustedes sabían eso? Desde pequeña están aquí vigilando. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Traiga, venga. Gloria a Dios. Amén. Cinco, 6, 7, 8. Aleluya. Vamos a orar por ella. Padre, te damos gloria y honra, te damos gracias, Dios mío, por estas dos criaturas, Alana y Alaya, que le ha dado el privilegio, Jehová, de cumplir un año más de vida. Te pedimos, Señor, que sea usted guardándolas, cuidándolas y protegiéndolas, y que la medida que cumplan años, los cumplan usted. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente las pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, te dio en felicidad, que tengan en la vida y allá en la eternidad. A Dios le damos gracias, que con amor y paz, al fin otro año hermoso les permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, te dio en felicidad, que tengan en la vida y allá en la eternidad. Que tengan en la vida y allá en la eternidad. Feliz cumpleaños. Aleluya. Gloria al Señor. Así mismo, mis amados, en ese mismo ánimo, pueden abrir sus Biblias en el libro de Nehemías. Amén. Capítulo 2, verso 17. Gloria a Dios. Puede quitarle un poquito de bajo al micrófono. Gloria al Señor. Un poquito de bass. Aleluya. Santo, vive Cristo. ¿Usted lo tiene? Nehemías. Amén. Como usted quiera decirlo, y quiere decir Nehemías, dígalo. 2:17. Nuestra hermana Patricia no está hoy aquí, tuvo que ir para Santo Domingo. Se le murió un tío. Amén. El hermano Carlos, no sé, no vino el viernes. No vino hoy, lo llamé. Parece su teléfono, no sé si lo tiene apagado. También se le murió un primo.
Oramos por las familiares de ellos. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted lo tiene? Voy a estar leyendo hoy en la Reina Valera y las Américas también. Pero voy a leer ahora en la Reina Valera. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Les dije, pues vosotros veis el mal que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Padre, te adoramos, Jehová, te bendecimos, te damos la gloria, Dios mío, y te damos la honra. Tú eres un Dios de poder, eres un Dios de maravilla, tú eres un Dios de milagro. Señor, gracias porque antes estábamos sin vida y sin esperanza, Señor, y tú nos has dado esa esperanza viva, Jehová. Que sea usted tomando el dominio y el control de todo lo que vamos a hacer aquí en esta mañana. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Gloria al Señor. Le decía al hermano Carlos unos minutos antes, se me compugía al ver el pueblo, amado, un 60% del pueblo no se involucra en el culto a Dios. Escuche bien, nosotros estamos aquí y estamos observando rostros tristes, observadores, cuando el objetivo principal de nosotros venir a la casa de Dios es darle culto. La Biblia dice que el velo fue rasgado, escuche bien, y usted y yo tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Amén. Que en su mente y en su corazón esté que cada vez que usted venga al templo, no a la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Cuando usted venga al templo, usted venga a darle culto a Dios. Amén. Cuando se canta una adoración, es como si fuera una oración. Es como si usted le estuviera hablando al Señor. Amén. Y si usted no se la sabe, usted comienza a decir, gloria a Dios, aleluya. Te alabo, Señor, te bendigo, pero sea parte del culto. Usted sabe cuándo el fuego va a descender, cuando la iglesia esté de acuerdo a su nombre. Cuando estemos hablando el mismo lenguaje, alabado sea el nombre de Cristo. Cuando estemos a una, la Biblia dice, escuche bien, que todos no están de acuerdo. Dios no puede estar juntos si no están de acuerdo. O sea, Dios no puede descender en un pueblo dividido. Queremos ver gloria de Dios. Queremos sentir presencia de Dios. Y muchas veces, amado, hay que darle sacrificio de alabanza. Aunque estemos tristes, aunque estemos pasando por aflicción, aunque estemos pasando por momentos terribles, hay que abrir nuestra boca para decirle, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Yo quiero que la iglesia se pare en este momento. Póngase sobre su pie, amado, y denle una alabanza al Cristo de la gloria. Denle una alabanza al Cristo del poder. Este lugar se tiene que estremecer porque aquí hay un pueblo que alaba y adora a Dios. Usted no depende de la música. Usted no depende del que canta. Porque aquí no se viene a dar espectáculo. Aquí se viene a darle culto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, comience a darle culto. Comience a darle alabanza. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te bendice, Señor. Ay, 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 ay. Hay poder en Jesús. 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 Aleluya. Aleluya. Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Oye, si quieres sanidad, tienes que abrir tu boca. Si quieres que la depresión se vaya, tienes que abrir tu boca. Si quieres ver el poder de Dios, tienes que abrir tu boca. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, te adoramos, Rey. Te
exaltamos, Señor. A eso hemos venido aquí, Señor. Para nosotros la prédica no es tan importante. Para nosotros otras actividades no son tan importantes. Lo más importante es que hemos venido a darte culto, Señor. No dependa del que esté a su lado. No depende si el que está a su lado está alabando o no. Oye, todavía no le ha dado un minuto de alabanza y ya está cansado. Cuando tú ibas al mundo, escucha bien, iglesia, cuando iba al mundo duraba hasta 15 minutos voceando. Oye, y hoy Dios te ha dado el privilegio que lo alabe. Anda ahí, camazo. R que te masúa. Itacayazoa. Oh, Dios quiere hacer su obra. Dios quiere glorificarse. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, aleluya. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Santo, santo, santo. Oh, gloria a Dios. Ya no seré más un espectador. Seré parte del culto. Ya no voy a ser más una espectadora. Seré parte del culto. Oh. Ay, que desde su casa usted venga en su mente y en su corazón. Yo voy a darle culto a Jehová. Yo voy a darle culto al Señor. Yo voy a darle culto a Dios. Aleluya. Aleluya. Deje que la nube descienda. Adore hasta que la nube descienda. Adore hasta que la nube descienda. Provoque en esta hora con su alabanza. Provoque. Deje que los aires se limpien. Que todo espíritu de distracción se vaya. Que toda apatía se vaya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Anda y camay. Oh, gloria. Aleluya. Aleluya. Oh, Dios quiere hacer milagro. Él quiere glorificarse en su pueblo. Pero muchas veces el pueblo no se lo permite. Por eso muchas veces tú sales de la casa de Dios como entraste. Porque no te atreviste a adorarle. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Él vino a mi vida un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón. Vine a adorarle. Esa es la razón por la cual. Porque un día estaba perdido. Y Él cambió mi vida. Aleluya. Siga adorando, siga adorando. Él vino a mi vida un día muy especial. Dígalo con convicción, dígalo con convicción. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Merecedor de alabanza. Aquel que vino a salvarnos.
merecedor de alabar. Eso es lo que Dios quiere, que el pueblo se involucre todo. Escucha bien lo que tú estás diciendo. Para morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. El día por eso está triste, porque no le alaba. Santo, santo. Dele palma al Rey de Reyes, Señor de Señores. Tome asiento, mis amados. Tome asiento, gloria a Dios. Tome asiento, aleluya. Oye, cuando usted tiene que decir, cuando vengo a la casa, yo voy a dejar todos los problemas. La Biblia dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Usted tiene que aprender a descansar en el Señor. Amén. Depositar toda su carga, porque cargado usted no lo va a poder alabar. Escuche bien. Cuando hay situaciones adversas en nuestra vida, ni deseo nos da de levantar las manos, ni de abrir nuestra boca. Pero si usted aprende a descansar en Él, entonces usted va a poder adorarle. Mire, usted es un adorador. Escuche bien. Y no estoy hablando que usted tiene que estar aquí en el frente. Usted es un adorador. Y una de las cosas que quiere el enemigo es callar tu boca. Porque el enemigo sabe que cuando tú abres tu boca, lo que sale es poder. Yo no sé cuántos creen estas palabras. Cuando tú le alabas, por eso cuando los reyes vinieron, escuche bien, donde Herodes, él le preguntó, ¿a qué ustedes vinieron? Venimos a adorar al rey de los judíos. Y la Biblia dice que el rey se esturbó y toda Jerusalén. El diablo se esturba cuando tú le alabas. Los demonios se esturban cuando tú le adoras. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Dice la palabra en el capítulo 1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Dice que aconteció que en el mes de Kisliú, estamos hablando noviembre, diciembre, en el calendario hebreo, en el año 20, estando yo en Susa. Susa era la capital del reino Persia, era de los persos. Dice, capital del reino. Que vino a mí Hanani. Hanani era hermano de Nehemías. Escuche bien. Vino su hermano con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. ¿Cuántos se preocupan por sus hermanos? ¿Cuántos se preocupan por el pueblo de Dios? Aquí vemos un hombre, amado, escuche bien, que aún estando bien en la casa del rey, porque él era copero. Y no solamente eso, que Nehemías nació dentro de la cautividad. Aleluya. Es decir, Nehemías no fue llevado cautivo, sino que él nació dentro de la cautividad. Pero Nehemías, había algo en su corazón, amado, que le preocupaba. Cómo estaban ya lo que habían sido, lo que habían regresado a Jerusalén. 3 intentos. El primer intento fue Zorobabel. Zorobabel, amado, era un político. Escuche bien.
trataron de reedificar las murallas, pero no pudieron. El segundo intento lo hicieron a través de Esdras. Esdras era un sacerdote. El propósito principal de Esdras era reedificar, escuche bien, el templo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ahora Dios pone el querer como el hacer en otro hombre llamado Nehemías. Y Nehemías, alabado sea el nombre del Señor, dice la palabra que era copero del rey. Todos los alimentos que le llevaban al rey tenían que pasar primero por Nehemías. Si estaban envenenando, el primero que iba a morir era Nehemías. Escuche bien, ¿van conmigo? El verso 3 dice, y me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal. ¿Sabe? Lo que le dijeron a Nehemías no era alentador. Le dieron una noticia, amado, que le compugió. ¿Cuántos tienen un corazón sensible? Eso es lo que Dios quiere, amado. Que te duela lo que le esté pasando al pueblo de Dios. Que no te goces cuando un hermano tuyo cae. ¿Están aquí? Que no te goces cuando un hermano tuyo le está yendo mal. ¿Sabes que hay gente que quiere tu caída? ¿Tú sabías eso? Hay gente que se alegra, amado, cuando tú no estás bien. Y te voy a decir algo más. Hay familiares tuyos que están esperando que tú regreses. Hay familiares tuyos que te dicen, aquí está el litro de Johnny Walker para cuando tú regreses, porque yo sé que tú vas a volver a caer. Dígale al diablo, yo sé en quien yo he creído. Mi vida ha sido cambiada y transformada por el poder de Dios. Ni un paso atrás. Escuche bien, amado, ni para coger impulso. A su nombre, iglesia. A su nombre. Hubo algo que pasó en la vida de Nehemías. Nehemías estaba triste y el rey se dio cuenta. Pero antes de eso, Nehemías utilizó un instrumento poderoso que fue la oración. Y en esa oración, él le trae a la memoria a Jehová las promesas que le había hecho a Moisés. Escuche bien, porque a Dios le gusta que le recuerden. ¿Están aquí? Yo no sé cuántos de ustedes han recibido promesas de parte de Dios. Hello. Y tal vez se ha dilatado mucho tiempo. Pero usted tiene el derecho, escuche bien, de decirle a Jehová, acuérdate que un día tú declaraste una palabra sobre mi vida. Tú declaraste una palabra sobre mis hijos. Tú declaraste una palabra sobre mi familia. Y yo no estoy viendo el cumplimiento de esa palabra. Dios te va a dar la respuesta, iglesia. Porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Dios no es hombre para mentir. Escuche bien. Dios, su palabra tiene cumplimiento. Que sea en su tiempo es otra cosa, pero tiene cumplimiento. Y si Dios dijo que tú lo vas a ver, ten la seguridad que tú lo vas a ver. A su nombre, iglesia. Hay áreas en nuestra vida que Dios quiere tratar. Hay cosas que Dios quiere darnos a nosotros, pero no nos la va a dar, amado, hasta que usted y yo maduremos en ciertas áreas. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso usted no ha recibido lo que Dios ha prometido. A su nombre, iglesia. Y este hombre le dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecare, yo dispersaré por los pueblos. A su nombre. Mire, aquí hay un cumplimiento de la palabra de Daniel de las 70 semanas. O sea, la palabra dice un castigo. Usted sabe que cuando usted no hace la voluntad de Dios, vienen las retribuciones. Y Dios le dijo al pueblo, si ustedes no andan conforme a lo que yo he establecido,
Ustedes van a ser cautivos por 70 años. Hello. Y este pueblo, en el cumplimiento de los 70 años que se cumple con Nehemías, alabado sea el nombre de Dios, porque hubo un hombre que se paró en la brecha, hubo un hombre, amado, que le dio a Jehová. Escucha bien esto. Yo y mi pueblo hemos pecado. Nehemías se incluyó como un pecador. Por eso usted y yo cada día, amado, tenemos que reconocer que no estamos bien delante de la presencia de Dios. Y no creernos que somos mejor que aquel o que el otro. Nehemías era un laico. Escuche bien. Dios usa personas que no van a los institutos. Dios usa personas que no van a las universidades. Vemos el caso de Moody. Vemos el caso de Billy Graham. Ellos no tienen títulos, mas sin embargo han sido dos hombres donde Jehová se ha glorificado en su vida. Y han sido de bendiciones para cada uno de nosotros. Gloria a Dios por los que estudian. Pero para que Dios lo use, usted no tiene que estudiar. ¿Están aquí? ¿Usted entendió? Lo que pasa es que se meten unas modas, unas competencias. Pablo dice que todo eso lo tuvo por basura. Y si Pablo lo dijo, escuche bien, uno de los más grandes hombres del Nuevo Testamento, no que fue mejor, ¿entiende? No es que fue mejor, pero fue usado extremadamente por Jehová. A su nombre, iglesia, a su nombre. Y Nehemías no era que mejor que los otros, sino que él sintió el dolor por la que estaba pasando su pueblo. Hoy en día escuchamos las noticias, vemos lo que está aconteciendo en nuestros países y nos da lo mismo. Hello. Yo no estoy allá. Yo estoy bien aquí. Aquí tengo las 4 comidas, aquí yo tengo agua, tengo luz, tengo buena transportación. Eso no te quite o no te quita de que tú no tienes que orar por lo necesitado. Estamos perdiendo la sensibilidad, iglesia, y eso no puede ser. El pueblo de Dios tiene que estar percibido. Hay lugares donde el pueblo de Dios están sufriendo. Escuche bien, están padeciendo, están matando a los cristianos. ¿Y qué usted cree, amado? Que ya en esta nación no hay persecución. Lo hay. Hay agendas que están escondidas. Escuche bien. Y una de las más peligrosas es la que tiene Satanás. ¿Sabe lo que está haciendo Satanás? Apagando el fuego de los cristianos. Una, para que no se congreguen. 2, para que vivan una vida doble. Hello. Una persona de esa manera no es un peligro para Satanás. Pero aquel que está metido en la presencia de Dios, aquel que se está humillando todos los días, es un peligro para Satanás. Y Dios te llamó a ti, iglesia, para que sea un peligro para Satanás. ¿Cuántos quieren ser un peligro para Satanás? Ahora, hazte una pregunta. ¿Estoy yo siendo un peligro para Satanás? No me la contesten, conténtenla ustedes. ¿Soy yo un peligro para Satanás? Hello. No nos engañemos. La Biblia dice que Dios no puede ser engañado por el hombre. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. A su nombre, iglesia. Los frutos se van a ver. Nosotros sembramos en un tiempo, pero vamos a cosechar en otro tiempo. Si usted sembró maldad, espérelo. Si usted sembró amor, eso es lo que usted va a recibir. Usted no va a recibir lo que usted no sembró. Si usted sembró una doble vida o está sembrando una doble vida, ¿qué es lo que va a cosechar?
No, una perdición para vida eterna. A su nombre, iglesia. A su nombre. Escuche bien, amado. Dice en el capítulo 2, y sucedió que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Ataljeje, este era el rey, ¿verdad?, de los persas. Escuche, estamos hablando en el mes de Nisan. En el calendario hebreo estamos hablando de marzo a abril. Es decir, que si calculamos de noviembre a diciembre, a marzo a abril, hubo un tiempo, amado, en que me gustó algo que hablaron sobre la persistencia. Creo que fue la hermana, alguien lo dijo. Los niños, amén. Nehemías, amado, fue persistente. Día y noche orando a Jehová por el pueblo que estaba en Jerusalén. No fue que Jehová le contestó de una vez. El hecho de que Jehová no se conteste, usted tiene que ser persistente. ¿Cuánto dicen amén? Persistente. Hay gente que ora, no reciben y dejan todo botado. No, Dios se glorifica en personas que son persistentes, porque el persistente le ha creído a Él. Oye, el persistente dice, yo sé que Dios me lo va a dar, pero yo le voy a caer atrás a Él. Es a su tiempo, pero Él me lo va a dar a mí. Amado, y en el mes, escuche bien, de marzo a abril, dice que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado, escuche bien, antes triste delante de su presencia, me dio el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Era un peligro, escuche bien. Por eso Nehemías dice, y temí, porque ningún copero podía estar triste delante del rey, perdía su vida. Escuche bien, por eso Nehemías temió. Pero cuando Dios pone gracia, cuando es Dios que está en el asunto, amado, no hay diablo que te rebate lo que Dios tiene para tu vida. El propósito que Dios tiene para tu vida se va a cumplir. Escuche bien, no importa lo que Satanás diga sobre ti. Satanás puede decir que tú no sirves, que tú eres una basura. Satanás va a tratar de traer tu pasado a tu presente. Escuche bien, para tratar de desanimarte, destruirte, pero ya Dios te selló, anda. Oye, ya Dios determinó lo que tú vas a hacer. Oye, nada ni nadie va a detener el propósito que Dios tiene en tu vida. Usted no lo creyó. Yo dije que nada ni nadie va a detener el propósito que Dios tiene en tu vida. Se va a cumplir por encima de quien sea. Escuche bien, porque los propósitos de Dios son firmes. Se mantienen ahí en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Nehemías le declaró al rey. Y el rey dijo, no hay problema. ¿Qué tú quieres? Pídeme. Eso hace Dios. Escuche bien. Y le dijo, bueno, yo quiero ir allá donde mi gente. Ah, está bien. Dame carta para que me franqueen. Y yo quiero madera también. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, ahí fue que se puso triste. ¿Sabe lo que hizo Nehemías, amado? Dice la palabra que se levantó de noche. Él no pudo resistir. Oye, no fue que me lo dijeron ahora. Yo quiero ver con mis ojos lo que está aconteciendo a mi pueblo. Y dice que cuando él fue a inspeccionar, escuche bien, amado, vio las puertas. Las puertas estaban quemadas y las murallas estaban derribadas. ¿Qué le dice esto a usted? Cuando nuestras puertas están abiertas, cualquiera puede entrar. ¿Están aquí? Cuando las murallas están hechas, escuche bien, para en tiempo de guerra, los enemigos no puedan penetrar. Cuando tus murallas espirituales, amado, están derribadas.
cualquiera que te haga la guerra te va a vencer. Hello. Por eso es importante reedificar esas murallas que hemos descuidado en nuestra vida. El enemigo va a tratar de distraerte para que esas murallas, amado, estén siempre en el suelo y tú no tengas el deseo de reedificar esas murallas. Yo no tengo que decírtela. No soy profeta ni hijo de profeta, pero usted sabe cuáles son las murallas que están en el suelo en su vida. Usted sabe cuáles son las murallas que usted tiene que reedificar. A usted no hay que decírselo. No tiene que venir alguien aquí para decírselo. Tenemos que ser responsables y reconocer cuáles son las murallas que yo tengo que levantar. A su nombre. Jerusalén tenía 10 puertas. Escuche bien. Y una de las cosas que hizo Nehemías primero fue, escuche bien, organizó la familia porque había un caos tremendo. Orden. Donde hay orden, las cosas se pueden hacer con excelencia. Cada familia le asignó, amado, construir las puertas, levantar las puertas. Levantar un lugar de las murallas. Y así el pueblo comenzó a trabajar. Ah, pero espérate. Cada vez que tú quieras hacer algo a favor de Dios, van a haber oposiciones. La Biblia dice que hubo un hombre que se levantó, llamado, usted lo conoce, Sanbalat. Pero este no era un chimichurrero. Sanbalat era el gobernador de Samaria. ¿Y quién era Samaria? Samaria era la capital de Jerusalén. No era cualquier cosa. A él se unió Tobías. Se unió el árabe también. Porque lo que es de Dios, el enemigo lo quiere derribar. Por eso, amado, cada vez que vamos a hacer algo a favor del reino, van a haber oposiciones. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero el que está contigo es más poderoso que el que está afuera. A su nombre, iglesia. Y déjame decirte que cuando tú le creas a Dios y comienzas a hacer lo que Dios le agrada, lo que Dios te ha asignado a ti, el enemigo se va poniendo furioso. Y se va poniendo incómodo. Y va a tratar de hacer cosas. Y va a tratar de hacer cosas. Escuche bien, no le hagas caso a las oposiciones. El que te hace la guerra, a ti se la está haciendo a tu Dios. Y la Biblia dice que el Dios el cual te llamó, Él va a pelear por ti. Amén. El que se levante en contra de los hijos de Dios está provocando al rey, al Dios de los ejércitos, al que nunca ha perdido una batalla. A su nombre, iglesia. No hay diablo ni demonio que se levante contra ti que no sean derrotados. Yo no escuché ese amén. Si usted se siente derrotado porque usted no le ha creído a Dios, o porque vive una vida de desobediencia, o porque vive una vida de apariencia. Al diablo le gusta esa gente. Al diablo le gusta. Mire, desde el jueves a mí me dio un dolor tan fuerte. Escuche bien. Que tenía unos planes hechos y ninguno los puede hacer. Ayer me dio otra vez el dolor. Gracias al Señor. Gracias a unas personas. Esta mañana me dio el dolor otra vez. Y yo le dije, diablo, te equivocaste. Si tú piensas que yo no voy a predicar, te equivocaste. Oye, amado, era cojeando. Yo pensaba que iba a subir por ahí en la silla de ruedas. Pero yo sé en quién yo he creído. Yo sé a qué Dios yo le sirvo. Alabado sea el nombre de Cristo. Me pasó por la mente llamar al hermano Carlos. Y dije, no lo voy a llamar. Porque yo voy a predicar hoy. El diablo no quiere que esta palabra se dé. El diablo, amado, cuando viene una palabra a tu favor, una palabra de motivación, una palabra de ánimo, una palabra, amado, que lo va a confrontar a él no quiere que esa palabra llegue al pueblo. Alabado sea el nombre de Cristo. Este tiempo ya se está terminando. Escuche bien, iglesia.
El diablo quiere hacernos creer que todavía falta mucho tiempo. Estamos ya ahí. Entienda esto. Y es mejor estar adentro que estar afuera. Si usted tiene un pie aquí y un pie allá, trate de meter los dos pies en el lugar correcto. Escuche bien, porque va a venir, valga la redundancia, el tiempo en que usted no le va a dar para usted poderlo poner para atrás. Hello. Porque un pecado, ¿sabe lo que hace un pecado? Engendra otro pecado. Y se envuelve, entonces el pecado lo que hace es envolverte, te amarra. Y tú no sabes ni por dónde salir. Y aunque usted quiera salir, no puede. Porque el pecado lo que hace es enredarte. Oye, ¿sabe por qué, amado? Porque una de las cosas que quiere Satanás es destruirte. ¿Usted sabe por qué Satanás lo quiere destruir a usted? Porque usted y yo somos la gloria de Dios. Aleluya. Él depositó su gloria en cada uno de nosotros. Satanás tiene celo por nosotros. Tiene celo porque lo que se le ha entregado a la iglesia es poderoso. Amén, iglesia. Pero esto hay que creerlo. Somos la novia. Alguien que se meta con la novia se la va a ver feo. Se la va a ver feo. A su nombre, iglesia. Y fíjese, amado, que dice una palabra que me impacta. Es que le dijeron levantémonos y edifiquemos. Escuche bien. Una palabra en plural. Cuando usted se une a la visión. Cuando usted se une al trabajo. Yo recuerdo una vez que le digo a mi pastor, pastor, aquí no hay ministerio de niños. Yo no veo que aquí se le da clase a los niños. Tenemos que comenzar a darle clase a los niños. Arranque. Oye, me dio arranque. Me cerró la boca. Porque hay muchos que son bla, 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 pero no hacen nada. Se fue el gozo. Hay muchos que lo que le gustan es criticar. Se enfocan solamente en las cosas negativas. Pero no son capaces, amados, de aportar algo positivo para el reino de Dios. A su nombre, iglesia. Que hay trabajo, hay mucho trabajo en el reino de Dios. El problema es que todos quieren brillar aquí. Quieren ser vistos por los hombres. Hello. Y el que quiere ser visto por los hombres ya tiene su recompensa. Si usted lo hace para que los hombres lo vean, ya tiene su recompensa. Todo lo que usted haga tiene que hacerlo para el Señor. A su nombre, iglesia. Y usted va a tener mejor recompensa en los cielos. ¿Usted quiere recompensa aquí o recompensa allá? A su nombre. Y dice, pero cuando lo oyeron Sanballat, escuche bien, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Jensen, el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Nos despreciaron. Porque hay gente, amado, cuando ve en ti que tú buscas de Dios, te van a despreciar. Hay gente que te van a llamar religioso, te van a llamar fanático. Y estoy hablando aún dentro del mismo pueblo de Dios. ¿Sabes cómo te van a decir? Allá viene la santa. Hello. Allá viene el espiritual. ¿Sabe por qué? Porque vive una vida íntegra para Dios. Porque es un ejemplo. Y a ti te molesta. Como tú no lo estás haciendo, te molesta. Hello, iglesia. Únase a lo que está bueno, a lo que sirve. Despéguese lo que no sirve. Hay gente que son tóxicas para tu vida. Y tiene que, oye, son gente que lo que te están jalando para llevarte al precipicio. Suelte a esa gente. Únete a gente positiva, gente que te dé un consejo bíblico. ¿Están aquí todavía? A su nombre, iglesia. A su nombre. Dice el capítulo 4, y cuando yo Sanballat, que nosotros edificamos el muro, ¿qué hizo? Se enojó.
El enemigo está enojado contra ti. Pero el enemigo se enoja contra aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Dice, y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de nosotros. El verso 7 dice, pero aconteció que oyendo Zabalá y Tobías y los árabes y los amonitas, escuchen, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron. Escuche bien, ya ahora no están enojados, que están como. ¿Sabe lo que significa eso? Cuando hay una cólera en su vida, usted es capaz hasta de golpear a alguien. Escuche bien, cuando hay una cólera en su vida, usted es capaz de hacer cualquier cosa con tal de quitar a esa persona del medio. ¿Sabe lo que ellos hicieron? Un complot contra Nehemías. Hasta el punto que vino un tal profeta y le dice Jehová, que te esconde en el templo. Y Nehemías, como era un hombre que estaba conectado con el reino, dijo, yo no voy para allá, yo no soy de los que se esconden a su nombre. Era una trampa, amado. Y no solamente eso, lo estaban acusando, que ellos estaban reedificando las murallas porque Nehemías quería ser rey. Para ponerlo en celo con el rey. Fíjate ya hasta donde llegó el punto. Mira, amado, cuando en su vida llegue la cólera, usted tiene que matarla en el nombre de Jesús. Por eso usted ve gente que comete muchos errores, porque ya comienzan a escolerizarse. Primero están enojados. Al no ver que su propósito se ha dado, se encolerizan. Hello. Y por eso hacen lo que hacen en contra tuya. Pero todo esto no pudo en contra de Nehemías. Y no importa lo que el diablo levante contra ti, él no va a poder. Los muros en tu vida van a ser reedificados. Las puertas quemadas van a ser reparadas. Los portillos van a ser puestos. Oye, y la puerta que Dios hace, no hay diablo que entre. No hay diablo que entre a tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay una protección. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y lo defiende. ¿Sabe lo que va a haber? Una protección. Por eso cuando el diablo fue donde Job, le dijo, lo que pasa es que tú tienes un cerco sobre él y nadie puede penetrar. Hay un cerco, amado, en tu vida. Escuche bien, que si está destruido, tiene que reedificarlo. O sea, la relación con Dios, cuando tu relación se rompe con Dios, la protección tuya se rompe también. A su nombre, iglesia. Por eso el diablo le decía, rómpele para que tú veas cómo yo me lo voy a comer. Y usted vio el resultado. ¿Qué hizo Dios? Le quitó la protección. Para que usted vea el ejemplo de lo que el diablo puede hacer con un hombre y una mujer de Dios. Le quitó la protección, pero Jehová le dijo, pero no toque su alma. Y hay gente, amado, que son ellos mismos que están quitando la protección. No lo estoy diciendo para asustarlo, sino una prevención. Para que mañana usted no diga, a mí no me lo dijeron. Para que el día que usted esté en la presencia de Dios, no le diga, a mí nadie me enseñaron, a mí nadie me dijo esto. Hay una protección divina que Dios tiene en tu vida. Usted y yo somos responsables si esa relación o esa protección se rompe. Y Jehová le quitó la protección. Pero hoy, en el nombre de Jesús, esas murallas se levantan. Lo que el diablo te ha quitado, te lo tiene que devolver.
No creyeron. Por lo menos un 50 lo creyó. El diablo hay que devolvértelo. Y esas murallas van a ser reedificadas y fortalecidas en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Escuche bien. Hay enfermedades que llegan porque las murallas están en el suelo. Hay situaciones que llegan a tu vida porque tú estás desprotegido o estás desprotegida. Y el diablo quiere hacerte creer que Dios está contigo. No, amado. Dios no mora donde hay pecado. ¿Les gustó? Dios no mora donde hay pecado. Dios es un Dios santo. Yo dije que Dios es un Dios santo. Esto tiene que estremecerse aquí. Dios es un Dios santo. Y Él exige de su pueblo santidad. Eso es lo que Dios quiere, amado. Santidad para su pueblo. Porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Usted quiere ver a Dios. Apártese para Él. Nehemías, la distancia no lo hizo olvidarse de su Dios. Hay gente que se olvida de Dios cuando están distantes de los hermanos. Y no se olvida que donde quiera que usted se mueva, Dios está con usted. Usted tiene que ser el mismo donde quiera que se mueva porque Dios es el mismo. Dios no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén, iglesia. Y donde quiera que usted y yo estemos, ahí está Dios. Nehemías, el pueblo fue atacado. Y Nehemías le dijo, porque llegó un momento de desánimo para el pueblo. No. Nehemías le dijo, manos a la obra. ¿Y sabe cómo el pueblo estaban reedificando las murallas? Con una mano tenían la espada y con la otra trabajando. ¿Y qué es la espada? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios tiene que estar con nosotros siempre. No olvidarnos con la espada de la palabra. Esta es la que nos va a defender a nosotros. Cuando vengan los ataques, amado, que usted saque la palabra y le diga, mira, diablo mentiroso. La Biblia dice que yo he sido lavado con la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que yo soy hijo de Dios. La Biblia dice que ninguna lengua que se levante contra mí va a prosperar. La Biblia dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y qué va a hacer el diablo? Me voy. Dice la palabra, someteos pues a Dios. Resistir al diablo y el diablo va a huir de vosotros. ¿Cómo se va a resistir al diablo? No es con fuerza física, iglesia. No empujándolo así. No es con la palabra que usted lo va a resistir. A su nombre, iglesia. Dios quiere que su pueblo reedifique las murallas caídas. Que usted medite en esta palabra. Y usted, cuando esté en su casa, usted piense cuáles son las murallas que yo he descuidado en mi vida. La tentación. ¿Por qué tiene tanta tentación? ¿Por qué tiene tanta tentación? Y cuando hablo de tentación en todas las áreas, no solamente en los carnal, no, iglesia, en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué yo no cambio? ¿Por qué no soy yo transformado? ¿Por qué mi vida sigue igual como cuando el primer día yo me convertí? ¿Qué es lo que está pasando? Pregúnteselo a su Dios. Y Él le va a dar la respuesta. Que Dios te bendiga.
Amén. Queremos saludar a las visitas. ¿Cuántos están aquí por primera vez? Pónganse sobre sus pies aquellos que están por primera vez aquí. Amén. ¿Cómo le dice la iglesia? Son todos bienvenidos a la casa del Señor. Cristo le ama a nosotros. También pueden saludarlo. Aquellos que vayan a participar de la Santa Cena, por favor, pasen al frente. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Vamos, iglesia. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. De mi tierno Salvador, cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas
manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reuní a comer, esperad unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Levantemos el pan. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Participemos del pan. Levantemos la copa. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de la copa. Lo falso a su verdad, de lo inmundo a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Hechos fuertes en virtud de su perenal salud, y nos da de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó, mi Jesús. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, en este día. Señor, reconociendo de que tú eres el Dios poderoso. Señor, recordamos, Señor, tu venida, esperamos tu venida. En ese día queremos, Señor, conmemorar, Señor Dios, tu muerte, Señor Dios, Padre. Reconocer que tú moriste, Señor, por cada uno de nuestros pecados, Dios mío, y que tú estás sentado a la diestra, Dios Padre, esperando ese día en que va a venir por tu pueblo, por tu iglesia, por la novia. Señor, gracias por habernos recibido, habernos aceptado, siendo nosotros pecadores, sin ser merecedores de tu favor. Gracias, Dios mío, tú has sido bueno, tú has sido maravilloso. Señor, fortalece a aquellos que están débiles, Dios mío. Que sea usted ayudándolos, Jehová. Señor, aquellos que están caídos, levántalos, Señor. Llena a los que están vacíos, Jehová. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que sea usted obrando a favor de su pueblo. Padre, nos vamos a despedir de este lugar, pero nunca más de tu presencia. Permite, Señor, que tu presencia vaya con cada uno de nosotros. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra por los siglos de los siglos. El pueblo que espera a Cristo dice: que Dios le bendiga, mis amados.
Saludaos los unos a los otros. Amén, amén,